Explicó el presidente de la República y también el canciller que esa aeronave estaba aquí en la República Dominicana recibiendo mantenimiento, pero que no estaba registrado a nombre del presidente venezolano Nicolás Maduro y que tampoco estaba registrado a nombre del gobierno venezolano. Debía saberlo el presidente de la República y el canciller de la República porque este es un tema de seguridad nacional. No me diga a mí que el presidente no sabía eso. No, es que lo hacen. Ni las autoridades lo hacen. Lo hacen, no lo va hacen a saber. por un acuerdo de colaboración internacional que tiene la justicia. Entonces, en este caso con la de Florida, es decir, Estados Unidos, porque el avión fue llevado a Fort allá. Lauderdale. Exactamente. Allá está, en un hangar de Fort Lauderdale. Pero eso es para que ustedes vean, para darle paso a Marino José Tomás, si terminaste, claro está, de que aquí todo cae. Gracias a todos ustedes por seguirnos y a los que se integran a partir de este momento. Vamos a hablar de las noticias más relevantes y es que el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, informó que el avión del gobierno venezolano que se encontraba retenido por el Ministerio Público desde el pasado mes de mayo y confiscado por los Estados Unidos no estaba a nombre del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sino de una empresa privada, la cual el Estado Dominicano desconoce, según dijo el presidente ayer en la semanal. Mientras que el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, indicó que las autoridades dominicanas no están participando en el proceso de investigación que lleva a cabo Estados Unidos y que, por lo tanto, es un tema del cual el gobierno central de la República Dominicana no emitirá una opinión. En mayo, el Ministerio Público recibió una solicitud de cooperación jurídica internacional para que fuera inmovilizada o secuestrada una aeronave Dassault Falcon 900EX con el fin de, decía la solicitud, comillas, realizar registros de evidencias y objetos vinculados a actividades de fraude, contrabando de bienes para actividades ilícitas y lavado de activos. Fin de la cita de la solicitud. Todo ello en el marco de una investigación criminal que llevaba a cabo el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Dicha aeronave se encontraba en territorio dominicano para fines de mantenimiento, lo cual es algo bastante normal, pues en el país hay servicios de muy buena calidad para ese tipo de aeronaves. El 22 de mayo pasado, el Ministerio Público obtuvo una orden judicial emitida por un tribunal nacional competente que autorizó a inmovilizar la aeronave en cuestión. En el día de hoy, 2 de septiembre, se recibió una nueva orden judicial autorizando la entrega de la aeronave al Estado requirente, es decir, a Estados Unidos. Que hay varias talleres de reparación de aviones que es normal que alrededor y en la región vengan a arreglarse y a tener servicios aquí, de los servicios normales que tienen que tener los aviones. La aeronave, un jet privado de color blanco, se encontraba desde el 19 de mayo en un hangar en el Aeropuerto Internacional Iligüero, Dr. Joaquín Balaguer. Estas declaraciones fueron ofrecidas por el presidente de la República, Luis Abinader, y el canciller Roberto Álvarez ayer lunes durante la semanal con la prensa en el Palacio Nacional. Bueno, señores, por otra parte, el director del Instituto Nacional de Transporte Terrestre, Milton Morrison, responsabilizó a la empresa Transcorp Latam por los recientes problemas de la red de semáforos que afectó 55 intercepciones y provocó el caos en el Gran Santo Domingo. Nuestra compañera Esmirna Mateo nos trae la siguiente historia. El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Milton Morrison, explicó que la empresa, que además está bajo inspección legal, había estado reemplazando dispositivos y reguladores de semáforos sin la autorización de la institución. Es de conocimiento público
que los días 28, 29 y 30 de agosto, la red semafórica del Distrito Nacional se vio afectada en sus principales intersecciones. Detectaron que la empresa contratada Transcor Latam SRL estaba procediendo a reemplazar dispositivos y reguladores semafóricos sin la debida autorización. Estos trabajos, realizados sin el consentimiento previo del Intran, constituyeron una violación a los acuerdos institucionales establecidos. Morrison dijo que la empresa, en lugar de enmendar la situación, Transcor Latam optó por cesar sus servicios al Intran, agravando aún más la crisis en el sistema de tráfico. Como resultado de esta decisión unilateral, el caos vial se hizo palpable en los días siguientes, afectando inicialmente 29 intersecciones críticas y aumentando hasta llegar a 55 intersecciones en el Distrito Nacional. El director del Intran solicitó la intervención del Ministerio Público para investigar a fondo las acciones de la empresa. Solicitar una investigación al Ministerio Público sobre los acontecimientos expuestos en esta declaración a fin de determinar responsabilidades que correspondan. Milton Morrison dijo además que se tomarán medidas como prescribir del contrato con Transporte Latam y se comprometió a fortalecer el control sobre el sistema para evitar futuras interrupciones. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Amigas y amigos, y siguiendo con más informaciones, y es que legisladores de diferentes provincias de la zona suroeste y norte del país lamentaron este lunes todos los accidentes ocurridos de tránsito en varias provincias del país, y en ese sentido los congresistas consideran que hace falta tomar medidas legislativas cuanto antes. Más adelante, señores, veamos el siguiente reporte. El accidente en Las Yayas de Azua, donde un camión cobró la vida de al menos 6 personas y dejó otras 30 heridas, más otros registrados en el norte y el este del país, han activado las alarmas entre senadores y diputados, quienes mandan a endurecer las penas modificando la Ley General de Tránsito. Una de las medidas que piden los parlamentarios es justamente limitar la edad de los conductores de categoría 3 en adelante, artículo que antes estaba fijado en la normativa y fue eliminado por orden del Tribunal Constitucional. Logró una sentencia favorable porque entendían que era una exclusión, una discriminación por el tema de edad, restringirle a personas que no logren tener los 21 años como joven o los 65 años como adultos, para prohibírsele el que puedan trabajar. Y en ese aspecto nosotros entendemos que es una sentencia vinculante del Tribunal Constitucional que el Intran debería cumplir. Lo que estamos pasando con el tránsito en República Dominicana es todos los días más caótico, la situación sin solución. Todos los días millares y millares de vehículos, uno sobre otro, y no hay solución. Todos los días 3 millones de motores y no hay solución. Todos los días los motoconchistas conchando, matando, teniendo accidentes y no hay solución. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien aclaró que el camión no pertenece a Fenatrado, al igual que otros legisladores, llamó a la ciudadanía a ser más cuidadosa y respetar las normas. Nosotros vivimos el día a día tratando de concientizar a nuestros miembros. Eso no quiere decir que el chofer pues no sea miembro de Fenatrado, porque nosotros no nos inclinemos en lo que es la preocupación para que este tipo de accidentes no sigan sucediendo. Es algo muy, pero muy lamentable. Los legisladores consultados también exigieron que no solo en los centros educativos públicos se impartan las materias de educación vial como lo establece la ley, sino también en los centros privados y universidades para educar a la población antes de tomar un volante. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo.
Gracias, Esmirna, por las informaciones de este día. José Tomás y Lorena, seguimos aquí con ustedes, que son los mejores, analizando temas de actualidad. El tema de mayor atención, el tema que concentra la atención nacional y también internacional, es la decisión del gobierno de los Estados Unidos, de la justicia de los Estados Unidos, de incautar, de confiscar un avión del presidente venezolano Nicolás Maduro, que se encontraba en territorio dominicano recibiendo labores de inspección y de mantenimiento. Eso lo confirmó ayer en la semanal, el encuentro que realiza cada semana con los medios de comunicación, el presidente de la República, Luis Abinader, y el canciller dominicano Roberto Álvarez. El presidente de la República explicó que ese avión se encontraba en territorio dominicano desde el 19 de mayo en el aeropuerto internacional El Higüero, doctor Joaquín Balaguer, que está ubicado en el municipio Santo Domingo Oeste de la provincia Santo Domingo. Explicó el presidente de la República también que el día 22 de mayo recibió la Procuraduría General de la República una resolución de un tribunal de los Estados Unidos en la que disponía que fuera retenido en territorio dominicano ese avión porque estaba siendo vinculado a una investigación que realizaban al gobierno de los Estados Unidos, porque supuestamente al gobierno de Venezuela, porque supuestamente con la adquisición de ese avión, el gobierno de Nicolás Maduro, el presidente venezolano, habría violentado las sanciones económicas que han sido impuestas por la justicia norteamericana al gobierno de los Estados Unidos y algunos de los miembros más importantes de la administración de Nicolás Maduro. Explicó el presidente de la República y también el canciller que esa aeronave, un Dassault Falcon 900EX, estaba aquí en la República Dominicana recibiendo mantenimiento, pero que no estaba registrado a nombre del presidente venezolano Nicolás Maduro y que tampoco estaba registrado a nombre del gobierno venezolano, sino que estaba a nombre de una tercera persona, cuya identificación el presidente de la República rehusó revelar. Dijo que a la insistencia de una periodista, de la periodista Fabiola González de Telenoticias, el presidente dijo que no sabía y que no podía saberlo porque aquí hay al menos 40 aeronaves recibiendo labores de mantenimiento, porque aquí hay un servicio de altísima calidad en materia de mantenimiento de aeronaves. Uno se pregunta hasta qué punto esto es cierto, hasta qué punto esto es justificable, porque Fabiola Núñez, posible, la periodista. Fabiola Núñez, sí, es Fabiola Núñez, dije González. Fabiola González es una amiga que fue coordinadora general Fabiola, de participación. No, pero Fabiola González fue coordinadora de participación ciudadana, por eso fue el lapsus. Pero Fabiola Núñez, que es periodista de Telenoticias, le insistió con esa pregunta. Muy bien por ella, porque el presidente dijo, respondiendo a otro periodista, que desconocían a nombre de quién estaba registrado el avión, pero ella insistió que debía saberlo el presidente de la República y el canciller de la República, porque este es un tema de seguridad nacional. Ninguna aeronave que entre que sea ingresada a la República Dominicana, a recibir mantenimiento, los organismos de seguridad nacional, de inteligencia nacional, deben saber a nombre de quién está registrada y quién es esa persona o quién es esa compañía o quién es ese gobierno, por un tema de sentido común y de lógica. Entonces, esa periodista insistió. Bueno, el presidente dijo que no tenían razón que lo saben, pero que en ese momento no tenía el dato. Desde mi punto de vista como periodista, como comunicador, ese fue un error del presidente de la República, porque debió decirlo, a menos que se trate también la revelación del nombre de esa empresa o de esa persona que registró esa aeronave para el ingreso a la República Dominicana, que ofrecer esa información no forme parte de un tema de seguridad nacional, que es un tema del que yo respeto y que uno también tiene que ponderar. Pero bueno, el hecho es de que
esa confiscación, esa operación fue llevada a cabo por disposición de un tribunal de los Estados Unidos, del Departamento de Justicia, del Departamento del Tesoro, que están participando en esa investigación. Y la primera notificación para que retuvieran ese avión en territorio dominicano, la Procuraduría General de la República Dominicana la recibió el 22 de mayo. Y que ayer recibieron otra notificación de un tribunal norteamericano para que ese avión fuera incautado. Y así fue como fue llevada a cabo la operación. Esa es la información que ha ofrecido el presidente de la República y el canciller dominicano Roberto Álvarez, que es la información oficial que uno como medio de comunicación y como periodista debe manejar, porque no se puede ir más allá, porque es un tema de seguridad nacional y además porque es un tema que vincula algo, un enfoque de geopolítica, un enfoque que tiene que ver, un tema que tiene que ver con las ya agrietadas relaciones entre el Estado venezolano y el Estado dominicano a raíz de las elecciones del 28 de julio, que dieron como ganador a Nicolás Maduro, pero unas elecciones que todo el mundo cuestiona y que nadie reconoce en la comunidad internacional, incluida la República Dominicana, que en la persona del presidente Luis Abinader planteó una postura muy clara de que fueran presentadas las actas. José Tomás, no es posible, y siguiendo lo que estás diciendo, y disculpa que te interrumpa, o sea, a mí no me cabe la cabeza cómo un avión llega aquí. Y las autoridades... lo trajeron. Llegó aquí, que lo trajeron, llega aquí, llegó, y no saben de quién es. No, tiene que saber lo que es. Pero el trasfondo, esto está a nombre de fulano de tal, pero no averiguan, no investigan, o sea, hay más de 40 naves aquí. Incluso el presidente lo dijo claro ayer. Claro que lo investigan, por eso dije que a lo mejor es un tema de seguridad nacional y es un tema muy sensible. No, y tiene que ser un tema sensible porque Nicolás Maduro... Poner, por ejemplo, de que el avión de él, un avión de él, que tengo aquí para agregarle, dice aquí, como tú dijiste, que la noticia sobre la incautación de la aeronave fue divulgada por una nota de prensa del Departamento de Justicia, en la que el fiscal general Merrick B. Garland dijo esta mañana, ayer, el 2 de septiembre, el Departamento de Justicia confiscó un avión que alegamos fue comprado ilegalmente por $13 millones a través de una empresa fantasma, que tal vez es la misma empresa que trajo el avión aquí. O sea, nombre, supongo, ¿verdad? Que sería así. Y sacado de contrabando de Estados Unidos para que lo utilizara Nicolás Maduro y sus secuaces. Dice aquí, esto en un periódico internacional. Entonces uno se pregunta, por ejemplo, para terminar mi parte de ese comentario, ¿por qué permitieron las autoridades norteamericanas, si estaban ya haciendo una investigación sobre la compra de ese avión y de que fue a lo mejor una compra fraudulenta, camuflada, ¿por qué permitieron que fuera sacado de los Estados Unidos, que fuera enviado a la República Dominicana a recibir mantenimiento? No, y ya el Ministerio Público aquí. Y ya el Ministerio Público incluso también le estaba dando seguimiento, como tú decías, a este caso desde mayo. Claro, porque entonces, no me diga a mí que el presidente no sabía eso. No, es que lo hacen. Ni las autoridades lo hacen. Lo hacen vas a ver. Por un acuerdo de colaboración internacional que tiene la justicia. Entonces, en este caso con la de Florida, en Estados Unidos, porque el avión fue llevado a Fort Lauderdale. Exactamente. Allá está, en un hangar de Fort Lauderdale. Pero eso es para que ustedes vean, para darle paso al marino, José Tomás, si terminaste, claro está, de que aquí todo cae. República Dominicana, aquí todo cae, aquí nada se sabe, el presidente no sabe nada, aquí pasa y pasa. Yo vi incluso el lenguaje corporal del canciller, te da una inseguridad totalmente de que él no manejaba tampoco la información, pero independientemente, o sea, cómo aquí llega a una nave, en este caso un avión, y las autoridades no profundizan de quién es. Yo supongo que tal vez la empresa que compró por $13 millones ese avión es la misma que lo trajo aquí y tal vez le esté dando el mantenimiento, porque eso se presta a demasiadas cosas, ¿entiendes? O sea, ¿qué pudo traer ese avión? ¿Qué había en ese avión? O sea, eso se presta a demasiadas cosas. Y sobre todo, yo diría que la burla de la situación que está pasando también el vecino país de Venezuela, y digo vecino porque estamos en la región, y
este hombre comprar un avión de $13 millones. De más de 13 millones. $13 millones con el hambre que está pasando ese pueblo venezolano. Lo comparan con el Air Force One de los Estados Unidos, el que usa el presidente de los Estados Unidos. $13 millones. Entonces, un país con tanta crisis como exactamente, Venezuela, como económica, con hambre, pero bueno, con de todo. La información que dio, para terminar la parte de mi comentario, la información que ofreció el presidente de la República ayer y el canciller de la República, que fue el primero que habló y dio toda la explicación, yo pienso que fue manejada de manera correcta. Es un tema del más alto nivel y yo pienso que no puede ser manejado con dislates, tiene que ser manejado con prudencia, con elegancia, y quizás por eso el lenguaje corporal del canciller Roberto Álvarez al momento de leer el comunicado tenía que estar muy centrado, tenía que estar muy atento a todo lo que iba a leer, porque equivocarse con una coma inclusive en un tema tan delicado como este puede conducir a un error y a malas interpretaciones. Entonces es un tema de alto nivel, es un tema de geopolítica, es un tema que vincula las relaciones entre tres estados, porque está vinculado el estado Estados norteamericano, está vinculado el estado venezolano y está vinculado el estado dominicano. Entonces esto tiene que ver con el derecho internacional, con las relaciones entre los dos países, con la Convención de Viena, con la colaboración internacional que tiene que existir en los departamentos de justicia de los diferentes países para la persecución de delitos como este, Marino. Ya está, es parte de lo que es la política internacional de colaboración entre los pueblos, y Estados Unidos tiene acuerdos con el país, y de ahí esa colaboración de la República Dominicana en esa incautación. No es la primera incautación que se le hace a Venezuela por parte de las sanciones internacionales. Ya se habla de que son alrededor de 5 aviones ya que Estados Unidos le hayan ido incautando a Venezuela. Bien como ustedes lo habían dicho, es una incoherencia de estos regímenes que se llaman de izquierda, populares. Cuando usted ve la opulencia, o sea, se contradice, y ahí me recuerda el documento de Puebla de los obispos en México, que decían que es una vergüenza que en países que se llamen cristianos, la creciente brecha entre ricos y pobres, donde el lujo de unos pocos se convierte en bochorno para las grandes mayorías. Hablan de pobreza y de ayudar a los pobres, sin embargo andan en aviones opulentes. Yo creo que el ejemplo que hizo AMLO en México fue muy interesante, porque AMLO, tan pronto llegó López Obrador al gobierno mexicano, había una serie de naves que usaba el presidente y que usaban ministros, y lo puso en ventas. Entonces, uno dice, ¿dónde es que está el sacrificio por el pueblo venezolano cuando el presidente quiere darse el lujo de no usar aviones de uso común para andar en un jet de esta categoría, que es una vergüenza para un pueblo que está pasando tantas miserias, que están en una diáspora ya rondando cerca de los 9 millones de venezolanos fuera del país, porque este grupo de políticos izquierdosos son izquierdosos en las palabras, pero viven tan ricos y millonarios como los derechistas. Entonces, los izquierdistas que aprenden a comer con la derecha tienen el discurso de los pobres, pero viven como millonarios. Entonces, ahí es donde hay cosas que son dicotómicas, ¿no?, entre la coherencia del decir y el hacer. Y pienso que la República Dominicana, en ese sentido, un poco se libera. Es una orden de un fiscal también que viene desde la Florida sobre ese avión. Saldrán más adelante informaciones que involucran esta nave con situaciones ilegales. De manera que esto no es casual y es parte de las sanciones a las que está abocada Venezuela frente a unas elecciones donde ellos se autoproclamaron y no han presentado las evidencias de cómo fue que se ganaron esas elecciones. De modo que el mundo está atento, y pienso que debemos nosotros estar bien atentos a lo que seguirá ocurriendo en este sentido, y
siempre nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela, y las acciones políticas de las sanciones no tienen que ver con un pueblo que lo único que ha sido es víctima de una cáfila que ha llegado al poder disfrazada de popular y de pobre, y que al final son un equipito de poderosos los que se están beneficiando y que están vinculados y se le está acusando de negocios ilícitos. Pero nada, amigas y amigos, ustedes que son los mejores, continúen con Multimedia Su Mundo, matutino Su Mundo, desde la República Dominicana para el mundo. Gracias por continuar con nosotros en este Matutino Su Mundo, en este martes lluvioso ya 3 de septiembre. Pero ya tenemos nuestro invitado de este día, Marini José Tomás. ¿A quién tenemos, querido José? Bueno, un invitado de lujo para tratar uno de los temas más interesantes y que mayor atención genera en la República Dominicana, porque es una demanda de hace muchos años. Requerimos una modificación a la ley 87-01, que es la ley que instituyó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, y aquí vamos a abordar ese tema con una verdadera autoridad para hablar de la seguridad social. Él es consultor en ese tema. Tenemos a don Frank Aristi con nosotros. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Señor Frank, un placer tenerlo aquí. El placer es mío. Martes lluvioso, ¿verdad? Sí, y muy nublado. Muy nublado y mucha agua. Muy nublado. Así es. Frank, a mí me gustaría, como introito de esa entrevista suya, definir conceptualmente el término de seguridad social, porque la gente a veces confunde el término y hasta dónde abarca el término, porque uno cuando hace los análisis sociales, uno ve que tenemos una sociedad que la inseguridad no es solo esbiar, que no es seguridad de la delincuencia, esa también del vivir, ¿no? Del diario vivir, cómo la gente sobrevive y los planes sociales sobre eso. Definan un poco eso y ahí abordar el tema. Me interesa eso. Bueno, ustedes saben que la seguridad social inició en Alemania en el año 1882. Las primeras leyes sobre seguros sociales fueron aprobadas en Alemania durante la gestión de Otto Bismarck. Bueno, originalmente los seguros sociales solamente protegían a los trabajadores de las industrias. No protegían a la familia del trabajador, no protegían a los empleados públicos. Los seguros sociales nacen para proteger al trabajador contra ciertos riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos? El riesgo de la enfermedad, el riesgo de la vejez, el riesgo de la muerte, el riesgo de la discapacidad y también los riesgos laborales. ¿Qué resulta? Durante muchos años, como te dije, los seguros sociales solamente protegían a los trabajadores de la industria. Luego, en el año 1942, a raíz de un informe se conoce como el informe de Bevery, planteó que los seguros sociales debieran de cubrir a toda la población, sin exclusión. Entonces, a partir del año 1942, en todos los países se aprobaron ya lo que se llama la seguridad social. Entonces, la etapa de los seguros sociales se divide en dos. Los seguros sociales, propiamente dicho, que no eran universal, no protegían a toda la población. Y a partir del informe de Bevery, nace lo que se llama la seguridad social, que plantea Bevery en su informe que tiene que proteger a toda la población. Bueno, ustedes recuerdan que nosotros teníamos la ley 1896 sobre seguros sociales, que creó el Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Originalmente se llamaba la Caja del Seguro Social, pero en el año 1962 se le cambió el nombre al nombre de Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Bueno, ustedes recuerdan que esa ley era excluyente. Solamente protegía al trabajador, no protegía a la familia del trabajador, no protegía a los empleados públicos. Ustedes se acuerdan que esa ley, que los empleados públicos tenían su propia ley, que era la ley 379 del año 1981, sobre
jubilaciones y pensiones de los funcionarios y empleados públicos, y estaba la ley 1896 sobre seguros sociales que protegía a los empleados privados. Es decir, nosotros teníamos dos sistemas, antes de la ley 8701, que fue promulgada el 9 de mayo del año 2001, nosotros teníamos dos sistemas de pensiones. Un sistema de pensiones para el sector privado, que era regulado por la ley 1896 sobre seguros sociales, y un sistema de pensiones de reparto. Los dos eran sistemas de pensiones de reparto. Y un sistema de pensiones de reparto para los empleados públicos que estaba regido por la ley 379 del año 1981. Entonces, esa ley 1896 protegía a los empleados del sector privado, pero los que devengaran bajos salarios. La última categoría salarial aprobada por el Consejo Directivo del Instituto Dominicano de Seguro Social, ustedes se acuerdan de eso, era 4.003 pesos con 97 centavos. Los empleados que ganaban, que devengaban un salario por encima de 4.003 pesos con 97 centavos, el empresario, el empleador no tenía la obligación de cotizar por ese empleado para el seguro social. Por eso se dice que era una ley excluyente. Por ejemplo, no contemplaba una pensión de sobrevivencia en caso de que falleciera el trabajador o la trabajadora. No contemplaba una pensión de sobrevivencia para el cónyuge y los hijos. Bueno, en el año 2001, finalmente la sociedad demandaba para esa época una ley que protegiera a toda la población y que estableciera un sistema de pensiones para todo el mundo. Pues entonces, el 9 de mayo del año 2001, fue promulgada la ley 8701 que creó el nuevo sistema dominicano de seguridad social. Esta nueva ley adoptó por primera vez en la República Dominicana el sistema de pensiones de capitalización individual. Ustedes saben que hay una gran diferencia entre... No, eso viene siendo la AFP. Las AFP. Para que el público pueda entender. Ustedes saben que hay una gran diferencia entre el sistema de pensiones de reparto y el sistema de pensiones de capitalización individual. En el sistema de pensiones de reparto hay un solo fondo de pensiones, hay una sola cuenta. Y de ahí se coge el dinero para pagarle las pensiones a todos los pensionistas. Es una sola cuenta. Y en el sistema de pensiones de reparto, la pensión, la tasa de reemplazo, el monto de la pensión, no depende de los aportes que haya hecho el trabajador al sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque es un sistema de pensiones de reparto, donde hay una sola cuenta, no hay una cuenta de ahorro individual. Entonces, en el sistema de pensiones de reparto, las pensiones están establecidas por la ley. Por ejemplo, en el sistema de pensiones que nosotros tenemos, que todavía habemos muchos empleados en ese sistema de pensiones de reparto, yo no estoy en una AFP. La ley establece que un empleado de 20 a 25 años de cotización y 60 años de edad tiene derecho a una pensión equivalente al 60% del promedio de los salarios de los últimos 3 años. Si tiene entre 25 y 30 años de servicio y 60 de edad, tiene derecho al 70% del promedio de los salarios de los últimos 3 años. Y si tiene de 30 a 35 años de servicio y 60 años de edad, tiene derecho a un 80% del promedio de los salarios de los últimos 3 años. Y con más de 35 años de servicio, sin importar la edad, también tiene derecho a la pensión. Un 80% también del promedio de los salarios de los últimos 3 años. Como ustedes pueden ver, en el sistema de pensiones de reparto, las pensiones están definidas por la ley. El trabajador sabe de antemano cuánto le va a corresponder por concepto de pensión. En el sistema de pensiones de capitalización individual no es así. Señora Isti, ahí voy. Por ejemplo, me está escribiendo una persona que lo está viendo en este momento y me dice, ¿qué le puede decir con relación al fondo de pensiones? Es por la pensión pírrica, entre comillas, le estoy diciendo al técnico, pírrica, que, o sea, que dan. O sea, porque usted sabe que ahora mismo, por ejemplo, una persona ya es pensionado y le dan 8 o 9 mil pesitos, 10 mil pesitos. O sea, eso no da para nada. Entonces, él quiere saber
¿Qué pasa con relación a esto? Sí, mira, se comenta, eso es lo que le voy a decir ahorita, que en el sistema de pensiones de capitalización individual, el monto de la pensión no está definida por la ley. El monto de la pensión va a depender de los ahorros que haya acumulado el trabajador en su cuenta de ahorro individual y de su esperanza de vida al momento de su retiro. Y las pensiones se calculan mediante cálculos actuariales. ¿Por qué cálculos actuariales? Porque lo que se toma en cuenta es la esperanza de vida y el fondo que tiene acumulado el trabajador en su cuenta de ahorro individual. Tal como usted señala, lo que dice la persona que le escribió. Sí, que pregunta. Sí, mira, se comenta que en el sistema de pensiones que tenemos actualmente de capitalización individual, muchos comentan que la pensión es la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo es lo que va a recibir el trabajador al momento de su retiro en relación con su salario. Se comenta que los trabajadores van a recibir una pensión entre un 22 o un 25% de su salario. Eso es lo que se refiere el oyente. Yo he hecho los estudios o los ejercicios y he podido determinar que si un trabajador cotizara 30 años y se retira a los 60 años de edad, va a recibir una pensión equivalente al 35.3% de su salario. Es decir, si un trabajador tuviera un salario de 10,000 pesos, va a recibir 3,500 pesos por concepto de pensión. Que es una miseria. Que es una miseria. Si un trabajador devengara un salario de 100,000 pesos, va a recibir por concepto de pensión 35,300 pesos. Que es otra miseria que no alcanza ni siquiera para medicamentos. Y alimentación ni se diga. Eso es correcto. Imagínate una persona enferma que padezca cáncer. No, y no solo eso. Una enfermedad, un envejeciente. Que esa tasa de reemplazo viola un convenio internacional. Nosotros tenemos un convenio que fue ratificado por la República Dominicana, que es el convenio 102 de la OIT, sobre normas mínimas en materia de seguridad social. Ese convenio establece como tasa de reemplazo mínima que deben de garantizar los estados por lo menos el 40% del salario. Entonces nosotros estamos por debajo todavía. Porque yo le dije que si un trabajador cotizara 30 años y se retira a los 60 años de edad, va a recibir una pensión equivalente al 35.3% de su salario. Pero ¿qué resulta? Es que es imposible, en este sistema de pensiones de capitalización individual, es imposible que un trabajador pueda recibir una pensión digna al momento de su retiro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, oiga, la tasa de reemplazo, es decir, el monto de la pensión que van a recibir los trabajadores, depende del financiamiento. Depende de la contribución de los empleadores y trabajadores. Nosotros tenemos en nuestro país la tasa de cotización en materia de pensiones, que es 9.97, más bajita de América y una de las más bajitas del mundo. Entonces, es imposible que un trabajador, oigan, nosotros tenemos una tasa de cotización de un 9.97% del salario. El trabajador contribuye con un 2.87% de su salario. Y el 7% el empleador. Y el 7.10% el empleador. Pero de ese 9.97 se deposita todos los meses en la cuenta de ahorro individual de cada trabajador el 8.40% de su salario. Para que nos explique con lujo de detalle esa distribución, vámonos a una pequeña pausa comercial y cuando regresemos hablaremos también de cómo va avanzando el estudio y análisis de un proyecto de modificación a la Ley 87-01 de Seguridad Social. Ya venimos. Nos hablaba usted ahorita de la distribución de las pensiones. Yo quiero preguntarle, por ejemplo, la ley establece que cuando una persona entró ya con 45 años al sistema, no va a llegar a las cotizaciones requeridas para ser favorecido con una pensión. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo resolvemos el tema de indefensión en el que se encuentra mucha gente que ya se retira de su etapa laboral? Correcto. Mira, la ley estableció que aquellas personas que tuvieran 45 años y que cotizaron para el sistema de pensiones de la ley 1896 sobre seguros sociales. Sí, ustedes saben que la nueva ley
el sistema de pensiones de capitalización individual inició en junio del año 2003, la primera cotización, el primer aporte, junio del 2003. Entonces la ley estableció que aquellos trabajadores que cotizaran con anterioridad, ya sea en virtud de la ley 1896 sobre seguros sociales o en virtud de la ley 379, que era para los empleados públicos, para los empleados, el sistema de reparto, las dos eran de reparto. La ley 1896 también establecía un sistema de pensiones de reparto. Y la ley 379, que era para los empleados públicos, establecía un sistema de pensiones de reparto para los empleados públicos. Entonces la ley estableció que aquellos trabajadores, aquellos empleados que hayan cotizado en virtud de la ley 1896 sobre seguros sociales o en virtud de la ley 379 del año 1981 sobre jubilaciones y pensiones de los funcionarios y empleados públicos, el Estado tiene que entregarle un bono de reconocimiento por todo el tiempo que cotizaron para esas leyes. Entonces, ese bono de reconocimiento, más lo que haya acumulado el trabajador en su cuenta de ahorro individual hasta el momento de su retiro, ese bono de reconocimiento es dinero. La ley establece cómo se va a calcular el bono de reconocimiento, tomando en cuenta los años cotizados por los empleados anteriormente. La ley lo establece, la fórmula para calcular el bono de reconocimiento. Entonces, ese bono de reconocimiento que ha debido de entregar el Estado, más lo que haya acumulado el trabajador en su cuenta de ahorro individual al cumplir los 60 años, eso es lo que va a formar su haber para calcularle su pensión. Es decir, el monto del bono de reconocimiento y los fondos que haya acumulado el trabajador en su cuenta de ahorro individual, claro, y la rentabilidad obtenida a través del tiempo. ¿Por qué tiempo entregarían esa pensión entonces? Después que determinan cuánto le van a entregar mensual, ¿por qué tiempo? Buena pregunta. Mira, la ley establece dos opciones que tiene el trabajador para elegir su pensión por vejez. La ley establece una pensión bajo la modalidad de retiro programado. En ese caso, el trabajador, estoy hablando en este sistema de pensiones de capitalización individual, de ahorro individual. En ese caso, el trabajador, si el trabajador elige esa opción, retiro programado, el trabajador deja su fondo de pensión en su AFP, pero asume el riesgo de longevidad y rentabilidad futura. La AFP le da una pensión, pero ¿qué resulta? Que si se terminan los fondos de pensiones, se termina la pensión del trabajador. O sea, si se termina lo que él ha cotizado en ese momento. Lo que tiene ahorrado. Ya se terminó. Exactamente. Queda indefenso. Queda indefenso. Con nada. Exactamente. Como vive todo el mundo aquí. Exactamente. Entonces, esa modalidad de pensión tiene su ventaja y su desventaja. Tiene la ventaja de que si la AFP si el trabajador se retira, la AFP le da su pensión y el trabajador fallece al año, la familia del trabajador tiene derecho a recibir los fondos que queden en su cuenta de ahorro individual. No sé si me doy a entender. Sí, pero el trabajador pasó el Niágara en bicicleta ganando 3 cheles de una pensión. Sí, exacto. Pero te estoy poniendo una ventaja. Si el trabajador fallece al año, a los 6 meses o a los 2 años de recibir la pensión, la familia tiene derecho a recibir el saldo que quede en su cuenta de ahorro individual. Sí, pero por ejemplo, mi papá falleció. Mi papá tenía su pensión. Pero como mi papá no tiene esposa ni hijos menores, se la van a, o sea, no la van a seguir proporcionando. Pero quedamos otros hijos que aunque no seamos aunque no seamos menores, ¿verdad? Aunque somos adultos, o sea, eso fue lo que mi papá trabajó. Entonces, lamentablemente, ¿qué hace? Se queda en el Estado. Entonces, eso yo no lo veo bien. Ok. Eso yo lo veo así. Sí, yo me imagino que tu papá lo pensionaron en virtud de la ley 379 sobre pensiones y jubilaciones. No lo pensionaron en virtud de una AFP, ¿verdad? Lo pensionó fue la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones. Exactamente. Si la ley 379 del año 1981, que yo le estoy comentando, establece, como tú bien señalas, que si el pensionado fallece, se le otorga una pensión de sobrevivencia al cónyuge y a los hijos.
a los hijos menores de 18 años. 18. Y al cónyuge se le otorga una pensión de sobrevivencia. Si el pensionista fallece, me refiero a aquellos que son pensionados en virtud de la ley 379. En ese caso tiene lógica, tiene sentido lógico, porque el beneficiario era la persona que murió o la beneficiaria, y eso es una pensión del sistema de pensión llamada solidarias del Estado, ¿verdad? Sí. Que son por jubilación, la Dirección de Jubilaciones y Pensiones. Pero yo me refiero, por ejemplo, cuando usa una pensión del sistema de capitalización individual. Entonces yo te comentaba que en el sistema de pensiones de capitalización individual, el trabajador tiene dos opciones para elegir su pensión. Bajo la modalidad de retiro programado, como te dije, en ese caso se le otorga una pensión de acuerdo a los ahorros. La pensión se calcula tomando en cuenta los ahorros que tiene el trabajador en su cuenta de ahorro individual y de su esperanza de vida. Es decir, ese fondo se prorratea en lo que le queda de vida al trabajador, ese fondo de pensiones. Entonces, ¿qué resulta? Si el trabajador fallece al año, bueno, la familia tiene derecho a recibir los ahorros, lo que haya quedado en su cuenta de ahorro individual. Esa es la ventaja. Ahora, tiene la desventaja, como le dije, que si el trabajador dura muchos años, si se termina su ahorro individual, su fondo de pensiones, se termina su pensión. La otra modalidad, José, es bajo la modalidad de renta vitalicia. En ese caso, el trabajador le ordena a su AFP que transfiera su fondo de pensiones a una compañía de seguros para que la compañía de seguro asuma el riesgo de pagarle una pensión vitalicia, una renta vitalicia. Okay. Eso tiene también su ventaja y su desventaja. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, que si el trabajador dura hasta 100 años, la compañía de seguro va a tener que pagarle la pensión. Porque de eso se trata. La compañía de seguro es un seguro, asume un riesgo. Ahora, si el trabajador fallece, el pensionado fallece al año de la compañía de seguro haberle otorgado la pensión, la familia no tiene derecho a recibir. No, porque se trata de un seguro. Pues hasta lo pueden mandar a matar algunos seguros. Porque se trata de un seguro. Mire, por ejemplo, un país como el nuestro, donde casi el 60% de la población vive del trabajo informal, los chiriperos, motoconchitas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el destino de esta gente cuando llega anciano? Porque no son empleados, es sector informal. Y yo recuerdo ahí lo que hizo Evo Morales en Bolivia, que dijo, bueno, a partir de 65 años de edad, todos los bolivianos tienen derecho a una pensión del Estado, independientemente que hayan hecho o no. O sea, una garantía para la vejez. ¿Qué pasa en este país entonces? Que la mayoría son sector informal. Sí, ustedes saben que la ley establece tres regímenes de financiamiento. Un régimen contributivo que protege a los trabajadores asalariados, públicos y privados. Todo trabajador que trabaja en relación de dependencia. Un régimen subsidiado que la ley establece que protege a los trabajadores por cuenta propia, pero con ingresos inferiores al salario mínimo nacional de la Seguridad Social. Pero también protege a los indigentes, a los discapacitados, a la madre soltera, etc. Y el tercer régimen de financiamiento es el régimen contributivo subsidiado, que protege a los trabajadores por cuenta propia, como bien usted señala, con ingresos iguales o superiores al salario mínimo nacional de la Seguridad Social. Actualmente el salario mínimo nacional de la Seguridad Social es 19.352,50 centavos. 19.352,50. Si se aplicara la ley de manera estricta, stricto sensu, un trabajador por cuenta propia que tuviera ingresos superiores a 19.352 pesos con 50 centavos, pertenecería al régimen contributivo subsidiado. Que ese régimen, la ley establece que será financiado, el régimen contributivo subsidiado, es decir, de los trabajadores por cuenta propia, será financiado mediante una contribución del trabajador por cuenta propia y una contribución del Estado para suplir la falta del empleador. Como los trabajadores por cuenta propia no tienen empleador, la ley puso a cargo del Estado un subsidio estatal
para suplir la falta del empleador. La ley establece que ese subsidio del Estado para proteger a los trabajadores por cuenta propia será inversamente proporcional a los ingresos de los trabajadores por cuenta propia. ¿Qué significa inversamente proporcional? Que mientras mayor sean los ingresos de los trabajadores por cuenta propia, menor va a ser el subsidio estatal. Eso, que pudiera llegar hasta un peso. Por lógica. Sí, eso se entiende. Porque si una persona tiene capacidad contributiva, no debiera recibir un subsidio estatal significativo. Claro. ¿Cómo vamos con la modificación? Entonces, respondiendo a tu pregunta, actualmente los trabajadores por cuenta propia no tienen la protección de la seguridad social porque no se ha implementado el régimen contributivo subsidiado. Los trabajadores por cuenta propia en este momento, si quieren un seguro de salud, tienen que ir a una ARS o a una compañía de seguro y comprar un plan o un seguro de salud privado. O el gobierno dispuso, yo no sé si ustedes sabían, en el año 2020, el Consejo Nacional de Seguridad Social, para cumplir con la meta del señor presidente de la República, de afiliar por lo menos 1 millón de personas al régimen subsidiado a diciembre del año 2020, eso fue una promesa de campaña del presidente Luis Abinader. El Consejo Nacional de Seguridad Social emitió una resolución mediante la cual autorizó al Seguro Nacional de Salud, ARS Senasa, a afiliar al régimen subsidiado a todas aquellas personas que perdieran el empleo y dejaran de cotizar para el Sistema Dominicano de Seguridad Social. En consecuencia, en virtud de esa resolución, se encuentran afiliados al régimen subsidiado, fue al régimen subsidiado que el Consejo dispuso, se encuentran afiliados al régimen subsidiado todos los trabajadores que han perdido el empleo y alguna vez en su vida han cotizado para el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Si no están cotizando, quedan afiliados automáticamente, sin solicitarlo el trabajador, quedan afiliados automáticamente al régimen subsidiado. Esa fue una buena disposición del Consejo Nacional de Seguridad Social y del presidente de la República, debido a que no se ha implementado el régimen contributivo subsidiado. Ahora, cuando se implementa el régimen contributivo subsidiado, porque ustedes saben que actualmente el 98% de la población está afiliada al Seguro Familiar de Salud, ya sea en el régimen contributivo, que son los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores en relación de dependencia, los trabajadores en relación de dependencia, los trabajadores asalariados y su familia. Hay alrededor de 5.400.000 afiliados y 2.100.000 cotizantes. Pero ustedes saben que el cotizante es el trabajador y sus dependientes son afiliados también, sus cónyuges y sus hijos. Alrededor hay de 5.400.000 personas afiliadas al régimen contributivo, sí, contando el trabajador y su dependiente. Y hay también 5 millones y pico de personas afiliadas al régimen subsidiado, en virtud de esa resolución que dictó el Consejo. Ahora, si se implementara en este momento el régimen contributivo subsidiado, que es una necesidad de la población, si se implementara el régimen contributivo subsidiado, muchos de esos trabajadores por cuenta propia que están en este momento afiliados al régimen subsidiado van a caer en el régimen contributivo subsidiado. Señorita, para ir cerrando, ¿usted cree que ahora, en esta nueva gestión 2024-2028, está la esperanza de que esos legisladores puedan conocer este proyecto de ley de seguridad social que tanto el país está esperando? O sea, ¿usted cree que realmente podamos ya tener una ley acorde a los nuevos tiempos y que realmente proteja y beneficie a los empleados? Sí, yo entiendo que el presidente de la República tiene una buena voluntad política. Yo entiendo que ustedes saben que la ley de seguridad social estableció que en 10 años tenía que revisarse la ley de seguridad social. Y como yo le comenté, con este sistema de pensiones que tenemos y con esa tasa de cotización tan bajita, que yo le dije que 9.97, es imposible que los trabajadores al momento de su retiro, cuando cumplan 60 años,
puedan recibir una pensión digna. ¿Van a aumentar la tasa de cotización ustedes en ese proyecto? Es obligatorio. Si queremos tener buenas pensiones con una tasa de reemplazo, hay que aumentar la tasa de cotización. ¿A cuánto? 16.97. Eso está bien. Un 11% pagaría el empleador y un 5%, un 11.97 pagaría el empleador y un 5% el trabajador. Actualmente el trabajador paga un 2.87. Se le elevaría un 5%. Y el empleador 11.97. Es más o menos la media de América Latina, ¿verdad? Correcto. Ustedes hicieron un análisis comparativo. En Colombia la tasa es un 16%. En España el empleador contribuye con un 23%. El empleador nada más. Y el trabajador con un 4.5%. ¿Y por qué no lo hacemos así aquí? Ajá. Bueno, falta de voluntad política y los intereses que hay. Pero lleguemos a un 20-10 por lo menos, que el empleador ponga un 20% y que el empleado ponga un 10% o un 15%. Mira, buena observación. En Brasil, el empleador un 21%, claro, y el trabajador un 10%. Pero claro, porque el sector empresarial de la República Dominicana se ha beneficiado del crecimiento económico que nosotros mantuvimos como país en 6 décadas de manera consecutiva. Y ha sido precisamente eso lo que ha contribuido a generar unas riquezas muy sólidas en la República Dominicana. Entonces tenemos que comenzar a distribuir mejor la riqueza. Para resolver ese problema de inequidad tan amplia que tenemos aquí. Sí, porque nosotros tenemos un Producto Interno Bruto que cada año vive creciendo, pero eso no se refleja en la mayoría de la población. No. Parece que se queda en manos de los empresarios los beneficios del sector comercial en la República Dominicana. Y muy brevemente, el tema del copago, que es el que se convierte en un lacerante del bolsillo de la gente, porque usted tiene un seguro de salud con un bendito plan básico y cuando usted va donde un especialista médico, tiene que pagar 2.500 pesos de diferencia por la consulta porque el seguro lo que paga son 500 pesos. Eso es un abuso. Y lo grave es en caso de cirugía. Y hay cash que hay que darlo. Lo grave es en caso de cirugía. Oye, es lamentable que un afiliado vaya a una clínica y le haga una cirugía. A veces tienen que hipotecar la casa para pagar la deuda. Señores, el afiliado, yo siempre lo reitero en los medios de comunicación, en caso de cirugía, nada más tiene que pagar el 10% de la factura, pero hasta el tope de un salario mínimo, hasta el límite de un salario mínimo nacional de la Seguridad Social. Es decir, hasta el límite de 19.352 pesos con 50 centavos. Pero ¿qué resulta? Un afiliado, un paciente va a una clínica y le hacen una cirugía y le tiene que pagar honorario al cirujano. Sí. Oye, un afiliado al Sistema Dominicano de Seguridad Social. Al anestesiólogo. Al anestesiólogo, al ayudante del cirujano y al cardiólogo. Honorarios. Entonces, esos médicos le cobran honorario al afiliado y también le cobran los honorarios que tienen pactado con las ARS. Sí. Pues cuando los médicos suscriben un contrato con las ARS, en ese contrato se establece la tarifa de honorario para cada cirugía, para cada procedimiento. Por eso es que yo reitero que el afiliado no tiene que pagar honorarios médicos. El afiliado tiene que pagar el 10% de la factura, incluyendo los honorarios médicos, pero hasta el límite de un salario mínimo nacional de la Seguridad Social. Eso es lo que dice la ley. Sí, eso es lo que dice la ley y la norma complementaria. Y el tema del depósito, por ejemplo, que le exigen en situaciones de emergencia, que le cobran a la gente, tiene que depositar 50,000 pesos con una persona prácticamente muriéndose. Y muchas personas han muerto por eso, porque no le han permitido el ingreso, los llamados rebotes. ¿Qué están haciendo ustedes para evitar eso en la nueva ley? Mira, la resolución 156-2008 de la CISARRIL prohíbe el cobro de depósito o anticipo a los afiliados del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Pero lo siguen haciendo. Pero no se cumple. ¿Por qué? Porque lamentablemente aquí el Colegio Médico Dominicano y Andecli son un poder. Son un poder. La CISARRIL, yo duré 19 años en la CISARRIL. Y le planteé a los superintendentes la necesidad de que en este país se aplique la ley y la norma complementaria, que se establezcan sanciones a los médicos que cobren honorarios a los afiliados del Sistema Dominicano de Seguridad Social. La CISARRIL nunca ha sancionado a un médico
por el cobro indebido de honorarios a los afiliados del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Nunca lo ha sancionado. Y la ley establece, la resolución 165 de la CISARRIL y la 175 y la 156, establece que si un médico le hace un cobro indebido a un afiliado, la CISARRIL puede autorizar a la ARS sacar a ese médico del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Esa es la peor sanción que le pueden aplicar a un médico. Sacarlo del Sistema Dominicano de Seguridad Social. No, ellos se salen también cuando no les conviene, cuando tienen desacuerdos con las clínicas, ellos se salen. Sí, pero por un periodo. Ellos se salen. Por un mes, por 15 no hay días. médicos que no aceptan seguro social, que no aceptan seguro de salud, que no lo aceptan. Hay que pagarle su dinero. Y que no lo aceptan ni de manera 5,000 y 6,000 Otro tema, antes de que se me vaya, que ya estamos terminando, pero yo quiero, con el perdón de ustedes, un tema que, señores, que genera muchísima distorsión en la aplicación de la ley, el llamado derecho a veto. Cada sector representado en el Consejo Nacional de Seguridad Social, si no está de acuerdo con una resolución, dice yo no estoy de acuerdo con eso y la vetan. Entonces la resolución no puede entrar en operación, en vigencia. ¿Eso tiene que ser modificado en la nueva ley? Correcto. El único que debería tener poder de veto es el Estado Dominicano, que es el garante y el responsable del Sistema Nacional de Seguridad Social. Sí, mira, tú sabes que yo he elaborado 2 proyectos de ley para la modificación de la Ley de Seguridad Social. Yo elaboré un proyecto de ley como director jurídico de la CISARRIL en el año 2016, que el presidente de la República de ese entonces, el licenciado Danilo Medina, lo sometió a consulta pública en todos los medios de comunicación y ante todos los sectores. Y también he estado elaborando un proyecto de ley recientemente porque me lo pidió, formo parte de una comisión de un funcionario público. Yo planteo, José, para que sea una propuesta más democrática, como bien tú señalas, cuando en el Consejo hay muchas propuestas de la CISARRIL que no son aprobadas por el Consejo Nacional de Seguridad Social porque uno de los 3 sectores se opone. Lo que llaman el poder de veto. El poder de veto. El artículo 24 de la ley 8701 establece que para que una resolución del Consejo pueda ser aprobada, tiene que ser aprobada por la mayoría de los votos presentes, pero siempre que cuente con el voto favorable de un representante de los empleadores, de un representante de los trabajadores y de un representante del gobierno. O sea, de cada sector. De cada sector, el poder de veto. Por eso hay muchas propuestas que no han sido aprobadas en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Social. Entonces, he propuesto que las resoluciones del Consejo sean aprobadas, las decisiones o las resoluciones del Consejo, siempre que cuenten con la mayoría de los votos presentes, pero que siempre que cuenten, valga la redundancia, con el voto favorable del presidente del Consejo Nacional de Seguridad Social, sí, del gobierno. Que es el ministro de Trabajo siempre, porque es un cargo ex oficio. Exactamente. Y el voto favorable de los empleadores o de los trabajadores. Fíjense que no dije dije o de los trabajadores. En ese caso, las decisiones del Consejo pudieran ser aprobadas con esa propuesta si la aprueba el presidente del Consejo y un representante de los trabajadores. O si la aprueba el presidente del Consejo y un representante de los empleadores. ¿Me doy a entender? Ok. Exacto. Yo creo que es una propuesta más democrática que quizás cuente con el voto favorable de los empleadores y de los trabajadores. Porque quizás los empleadores y los trabajadores no les guste la propuesta de que las resoluciones o decisiones del Consejo sean aprobadas con mayoría de votos, pero siempre que cuenten con el voto favorable del Estado. Quizás los empleadores y los trabajadores no estarían de acuerdo con esa propuesta. Yo planteo la otra. Bueno, muchísimas gracias, Francisco Aristi. De verdad ha sido una entrevista muy edificante. Muchas gracias. Y sobre todo de que arroja mucho conocimiento sobre esta ley que tanto necesitamos.